¿Alguna vez te has preguntado cómo la mitología moldea los videojuegos que tanto amas? Descubre sus secretos y su impacto en la cultura moderna. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de este fascinante mundo. La mitología ha sido una fuente inagotable de inspiración para los desarrolladores de videojuegos. Desde dioses y héroes hasta criaturas míticas, estas historias ofrecen un rico patrimonio que enriquece el diseño de personajes y escenarios. Cuando un creador incorpora elementos mitológicos, logra conectar con las emociones y las creencias profundas de los jugadores, creando mundos que parecen tener una historia propia. La influencia de estas leyendas se refleja en la estética, los poderes y las misiones que los personajes enfrentan, haciendo que la experiencia sea más inmersiva y significativa. Además, las historias mitológicas sirven como base para tramas complejas y envolventes en los videojuegos. Los desarrolladores toman relatos antiguos y los adaptan, creando narrativas que combinan elementos tradicionales con toques modernos. Esto permite que los jugadores exploren mundos donde las leyendas cobran vida, enfrentándose a desafíos que reflejan las batallas entre dioses y monstruos. La mitología, en este sentido, no solo inspira el diseño visual, sino que también enriquece la narrativa, aportando profundidad y significado a cada aventura. Al integrar mitos en los videojuegos, los diseñadores logran crear universos que trascienden el tiempo. La presencia de dioses, héroes y criaturas legendarias no solo aporta un aire de misterio, sino que también invita a los jugadores a reflexionar sobre temas universales como el destino, el poder y la moralidad. La mitología se convierte así en un puente entre lo antiguo y lo moderno, permitiendo que cada jugador se sumerja en historias que, aunque basadas en leyendas, se sienten relevantes y emocionantes en el contexto actual. En los inicios de los videojuegos, la mitología ya comenzaba a dejar su huella, aunque de manera sutil. Juegos como Adventure, 1979, y Pitfall, 1982, no estaban basados directamente en mitos específicos, pero sentaron las bases para incorporar elementos míticos en la narrativa y el diseño de personajes. La inspiración provenía de relatos clásicos y leyendas que los desarrolladores adaptaron para crear mundos fantásticos y desafiantes, estableciendo un vínculo entre la tradición mitológica y la innovación tecnológica. A medida que avanzaba la década de los 80, títulos como The Legend of Zelda, 1986, comenzaron a incorporar directamente elementos mitológicos. La serie tomó inspiración de mitos griegos, nórdicos y otros, usando dioses, héroes y criaturas míticas como parte central de su narrativa. Aunque en su forma inicial era simple, la presencia de estos elementos ayudó a definir un estilo que combinaba aventura y tradición, marcando un antes y un después en la forma en que los videojuegos utilizaban la mitología para enriquecer sus historias. Por último, en los primeros años de los 90, juegos como God of War, 2005, y Age of Mythology, 2002, empezaron a profundizar en mitos específicos, adaptándolos con mayor fidelidad y complejidad. Aunque estos títulos son de épocas posteriores, su desarrollo se basó en la exploración de mitos antiguos, llevándolos a un contexto contemporáneo y enriqueciendo la narrativa con personajes y escenarios que reflejaban historias milenarias, pero con un toque moderno que capturaba la atención de los jugadores. La mitología griega ha sido una fuente inagotable de inspiración en los videojuegos, especialmente en aquellos que buscan recrear un mundo lleno de dioses, héroes y criaturas míticas. Títulos como God of War ejemplifican esta influencia, donde la figura de Zeus, Ares y otros dioses del Olimpo no solo aparecen como personajes, sino que también guían la narrativa y el diseño visual del juego. La representación de estos seres divinos combina elementos tradicionales con un estilo contemporáneo, creando una experiencia que conecta la historia antigua con el entretenimiento moderno. Otra obra destacada es Hades, que pone en el centro la mitología de los dioses del inframundo y los héroes que desafían su destino. Aquí, personajes como Hades, Perséfone y el héroe Zagreus
se representan con detalles que reflejan su carácter y mitos asociados, en escenarios que mezclan lo clásico con un toque moderno. La narrativa se enriquece con referencias a mitos griegos, pero adaptadas a un estilo visual que resulta familiar y atractivo para los jugadores de hoy en día. Asimismo, juegos como Assassin's Creed Odyssey nos llevan a explorar la antigua Grecia, donde la mitología se entrelaza con la historia. En estos títulos, los dioses y héroes no solo aparecen en momentos clave, sino que también influyen en la ambientación y en las misiones, reflejando la profunda influencia de la mitología en la cultura popular. La estética combina elementos históricos con un estilo visual contemporáneo, haciendo que la mitología griega cobre vida en un escenario moderno y envolvente. La mitología nórdica ha dejado una huella profunda en el mundo de los videojuegos, especialmente en la creación de personajes que encarnan la fuerza y el espíritu de los dioses vikingos. Desde guerreros con armaduras imponentes hasta dioses con poderes descomunales, estos títulos reflejan la riqueza de sus mitos. Juegos como God of War y Hellblade han incorporado elementos nórdicos, dando vida a mundos donde los dioses y criaturas míticas interactúan con los jugadores en escenarios que evocan la épica y la brutalidad de la era vikinga. Los mundos en estos videojuegos también reflejan la estética nórdica, con paisajes de fiordos, bosques oscuros y montañas imponentes que parecen sacados de un cuento vikingo. La presencia de criaturas como trolls, gigantes y lobos gigantes refuerza la conexión con los mitos, creando escenarios donde la naturaleza y lo sobrenatural se funden en una experiencia inmersiva que transporta al jugador a un universo inspirado en las leyendas nórdicas. Además, los personajes principales en estos juegos a menudo representan a héroes y dioses nórdicos, con habilidades que reflejan sus mitos. Por ejemplo, un protagonista que invoca el poder de Thor, o que busca la sabiduría de Odín. Estos personajes no solo encarnan la fuerza física, sino también valores como el honor, la valentía y la lealtad, que son fundamentales en la narrativa nórdica, y que los desarrolladores han sabido traducir en experiencias de juego memorables. Las mitologías egipcia y mesopotámica han sido una fuente inagotable de inspiración para los desarrolladores de videojuegos que buscan recrear mundos antiguos llenos de misterio y poder. En estos juegos, los dioses como Osiris, Isis o Enlil aparecen como personajes clave, con diseños que reflejan su majestuosidad y autoridad. Los relatos de creación, guerras divinas y reinos celestiales se traducen en misiones épicas y escenarios que transportan a los jugadores a épocas remotas, donde la historia y la fantasía se entrelazan de manera fascinante. Los héroes mitológicos en los videojuegos no solo representan figuras de poder y sabiduría, sino que también influyen profundamente en la jugabilidad. Al encarnar a estos personajes, los jugadores experimentan habilidades y desafíos que reflejan sus leyendas, creando una conexión emocional y cultural. La presencia de héroes como Hércules o Gilgamesh en el gameplay permite que las mecánicas se adapten a sus historias, como realizar tareas heroicas o superar obstáculos imposibles, lo que enriquece la experiencia y aporta un sentido de propósito y desafío. Además, estos héroes mitológicos suelen tener habilidades únicas que impactan directamente en la jugabilidad. Por ejemplo, la fuerza descomunal o poderes mágicos que solo ellos poseen permiten diseñar niveles y combates que requieren estrategias específicas. Esto no solo hace que el gameplay sea más variado y desafiante, sino que también refuerza la narrativa, haciendo que cada enfrentamiento sea una representación de su leyenda. La incorporación de estos héroes en los videojuegos fomenta una experiencia inmersiva, donde la historia y la jugabilidad se entrelazan de manera natural. Por otro lado, la representación de estos héroes en el gameplay también influye en la progresión del jugador. La dificultad y las recompensas están muchas veces vinculadas a la narrativa heroica, motivando a los jugadores a adoptar estrategias similares a las de los mitos. La sensación de cumplir con un destino heroico o de superar obstáculos legendarios se traduce en una experiencia más satisfactoria y memorable.
En definitiva, los héroes mitológicos no solo enriquecen la historia, sino que también transforman la forma en que jugamos, haciendo que cada victoria sea una conquista de la leyenda misma. Las criaturas mitológicas en los videojuegos, como dragones y quimeras, no solo aportan elementos visuales impresionantes, sino que también llevan un profundo simbolismo. Los dragones, por ejemplo, representan poder, sabiduría y a veces destrucción, sirviendo como obstáculos o aliados en la narrativa. Su presencia suele marcar momentos clave en la historia, simbolizando desafíos que el héroe debe superar para crecer y avanzar. La forma en que se representan estos seres refleja su significado cultural y su papel en la historia del juego, creando una conexión emocional con el jugador. Otra criatura fascinante son las quimeras, que combinan partes de diferentes animales en una sola entidad. En los videojuegos, estas criaturas simbolizan la mezcla de lo desconocido y lo peligroso, desafiando las expectativas del jugador. Su uso narrativo suele estar ligado a momentos de transformación o a enemigos que representan miedos internos. La quimera puede ser tanto un adversario formidable como un símbolo de la dualidad, reflejando conflictos internos o la complejidad de la historia. La creatividad en su diseño ayuda a transmitir estos conceptos de manera visual y emocional. Los dragones y quimeras en los videojuegos también cumplen una función narrativa al representar obstáculos que los protagonistas deben vencer para alcanzar sus objetivos. Su simbolismo va más allá de lo visual, sirviendo como metáforas de los miedos, las tentaciones o los desafíos internos. La forma en que estos seres son integrados en la historia ayuda a profundizar en temas universales, haciendo que la experiencia del jugador sea más inmersiva y significativa. Así, estas criaturas mitológicas se convierten en piezas clave para contar historias épicas y llenas de simbolismo. En los videojuegos de acción y aventura, la mitología no solo sirve como inspiración estética, sino que también enriquece la narrativa al ofrecer un trasfondo profundo y simbólico. Por ejemplo, en títulos como God of War, los mitos griegos se entrelazan con la historia del protagonista, creando un universo donde las leyendas cobran vida y aportan significado a cada desafío. Estos mitos ayudan a construir personajes complejos y motivaciones claras, haciendo que la experiencia sea más inmersiva y significativa para el jugador. Otro ejemplo destacado es Hades, donde la mitología griega se utiliza para crear un mundo subterráneo lleno de dioses, héroes y criaturas míticas. La narrativa se enriquece con historias tradicionales que se reinterpretan, permitiendo a los jugadores explorar temas universales como la rebelión, el destino y la redención, todo en un entorno que combina lo moderno con lo legendario. Así, la mitología se convierte en un recurso narrativo que dota de profundidad y autenticidad a la trama. Además, en juegos como The Legend of Zelda, los mitos y leyendas tradicionales se adaptan para crear mundos fantásticos llenos de magia y aventura. La historia de la espada legendaria, los héroes elegidos y las criaturas míticas se integran en la narrativa, enriqueciendo la experiencia y ofreciendo a los jugadores un sentido de continuidad con las tradiciones culturales. La mitología aquí funciona como un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, haciendo que cada misión tenga un significado más profundo. Cuando los diseñadores de videojuegos se inspiran en figuras mitológicas para crear personajes, logran fusionar lo ancestral con lo contemporáneo, dando vida a héroes y villanos que encarnan atributos y simbolismos profundos. Estos personajes no solo representan poderes o historias antiguas, sino que también transmiten una carga visual que captura la atención del jugador desde el primer vistazo. La elección de elementos como armaduras, accesorios o rasgos faciales basados en mitos enriquece la narrativa visual y aporta una dimensión simbólica que conecta emocionalmente con la audiencia. El impacto visual de estos personajes mitológicos en los videojuegos es inmenso. Al incorporar elementos como alas de ángel, cuernos de demonio o armas inspiradas en artefactos antiguos,
los diseñadores logran crear figuras que parecen sacadas de un relato épico. La estética se vuelve un puente entre lo legendario y lo actual, haciendo que el jugador no solo vea un personaje, sino que sienta que está interactuando con una encarnación moderna de un mito ancestral. Esta estrategia visual enriquece la experiencia y fortalece la conexión emocional con la historia. Además, la creación de personajes basados en mitos permite jugar con la estética y la simbología para comunicar cualidades específicas. Por ejemplo, un personaje inspirado en la diosa de la guerra puede tener una presencia imponente, con detalles que evocan poder y autoridad. La elección de colores, texturas y accesorios refuerza esa identidad, haciendo que el diseño sea memorable y visualmente impactante. Así, cada figura mitológica se transforma en un icono visual que enriquece la narrativa del juego y deja una impresión duradera en el jugador. Los niveles en los videojuegos a menudo están diseñados con un profundo simbolismo mitológico que refleja historias y mitos antiguos. Desde bosques encantados que representan el reino de las hadas hasta templos sagrados que evocan mitos de dioses y héroes, cada escenario está cargado de significado. Estos entornos no solo sirven como telón de fondo, sino que también narran historias ancestrales, invitando al jugador a sumergirse en un mundo donde cada elemento visual tiene un propósito simbólico. La arquitectura, los objetos y los colores utilizados en estos escenarios transmiten mensajes sobre poder, sacrificio o transformación, alineándose con las leyendas que inspiran su diseño. Otra forma en que el simbolismo mitológico se refleja en los escenarios es a través de la ambientación y los elementos visuales que representan conceptos universales. Por ejemplo, un río que atraviesa un nivel puede simbolizar la transición o el paso hacia lo desconocido, inspirado en mitos de ríos sagrados en diversas culturas. Las montañas, en cambio, representan desafíos y obstáculos, evocando historias de héroes que escalan para alcanzar la divinidad. Cada espacio se convierte en una metáfora visual que conecta al jugador con las historias antiguas, haciendo que la experiencia sea más profunda y significativa. Además, los colores y la iluminación en estos escenarios refuerzan el simbolismo mitológico. Tonalidades doradas y rojas pueden aludir a la divinidad y la pasión, mientras que tonos oscuros y fríos sugieren misterio o peligro. La iluminación dramática acentúa ciertos elementos, como estatuas o relicarios, que representan deidades o conceptos mitológicos. Así, cada nivel se convierte en una representación visual de historias y valores ancestrales, creando una experiencia que trasciende lo meramente lúdico y conecta con el subconsciente del jugador a través de símbolos universales. En los videojuegos de rol, la mitología se convierte en la base para construir mundos ricos y complejos que parecen sacados de antiguas leyendas. Los desarrolladores toman elementos mitológicos, como dioses, criaturas y relatos, y los entrelazan en la narrativa para crear universos que invitan a la exploración y la inmersión profunda. Cada rincón del mapa puede estar inspirado en mitos, desde templos dedicados a deidades antiguas hasta bosques encantados que representan reinos míticos. Este enfoque no solo enriquece la historia, sino que también aporta una sensación de autenticidad y misterio que atrae a los jugadores a descubrir sus secretos. Los mundos en los RPG se diseñan con una lógica que refleja las leyendas y mitos de distintas culturas. Desde las montañas donde habitan dragones inspirados en la mitología europea, hasta las ciudades que evocan mitos de civilizaciones antiguas, cada escenario tiene un significado simbólico. Los diseñadores usan estos elementos para contar historias profundas, donde cada criatura o estructura tiene un propósito narrativo ligado a su origen mitológico. Así, los jugadores no solo avanzan en un juego, sino que también se sumergen en un universo que respira historia y tradición ancestral. Este enfoque en la mitología permite que los mundos de los RPG sean más que simples escenarios. Se convierten en relatos vivos que reflejan las creencias y valores de culturas pasadas. La presencia de mitos en estos universos ayuda a crear una sensación de continuidad con la historia real,
haciendo que cada misión o encuentro tenga un peso simbólico. La mitología, entonces, no solo inspira el diseño visual, sino que también enriquece la narrativa, ofreciendo capas de significado que invitan a la reflexión y al aprendizaje mientras juegas. Un ejemplo destacado de cómo los videojuegos reinterpretan mitos clásicos es la serie God of War. Aquí, la mitología griega y nórdica se fusionan en una narrativa moderna, donde Kratos, un guerrero implacable, enfrenta dioses y criaturas legendarias en un mundo que combina elementos antiguos, con un diseño contemporáneo. La historia se adapta para resonar con audiencias actuales, explorando temas de venganza, redención y poder, todo en un entorno visual que mezcla lo épico con lo cotidiano. Otro caso relevante es Hades, que reimagina la mitología griega en un mundo subterráneo lleno de personajes y escenarios inspirados en leyendas antiguas, pero con un toque moderno y humorístico. Los desarrolladores han reinterpretado figuras como Hades, Perséfone y los dioses del Olimpo, dándoles una personalidad fresca y relatable para el público de hoy. La narrativa combina elementos mitológicos con un estilo visual vibrante y dinámico, logrando que las historias clásicas sean accesibles y atractivas en la era contemporánea. Finalmente, Assassin's Creed Odyssey ofrece una reinterpretación de la mitología griega en un contexto de exploración y aventura en la antigua Grecia, pero con un enfoque que conecta con temas actuales como la libertad y la justicia. Los personajes y las historias mitológicas se adaptan para reflejar dilemas morales contemporáneos, presentando un mundo abierto que combina la estética clásica con elementos modernos de narrativa y diseño. Así, los jugadores experimentan las leyendas antiguas de una forma que se siente relevante y emocionante en el presente. Los videojuegos con temática mitológica tienen un impacto profundo en cómo percibimos y aprendemos sobre las antiguas culturas. Cuando juegas, no solo te enfrentas a desafíos y aventuras, sino que también te introduces en relatos y símbolos que, en muchos casos, permanecen en tu memoria mucho después de apagar la consola. Esto hace que el conocimiento de mitos y leyendas se vuelva más accesible y atractivo, especialmente para las nuevas generaciones que quizás no tendrían interés en los textos tradicionales. La interacción con estos mundos imaginarios fomenta una curiosidad genuina por entender las raíces culturales y religiosas de diferentes civilizaciones, transformando la percepción que tenemos de ellas y creando una conexión emocional más fuerte con su historia. Además, estos juegos actúan como una especie de puente cultural. Al reinterpretar mitos en un lenguaje visual y narrativo moderno, logran que conceptos complejos y antiguos sean comprensibles y relevantes para el público actual. Esto no solo enriquece el conocimiento popular, sino que también puede despertar un interés genuino en la historia y la cultura de las civilizaciones antiguas. Como resultado, muchas personas terminan investigando más allá del juego, leyendo libros o visitando museos para profundizar en esas mitologías que, gracias a los videojuegos, ahora sienten más cercanas y familiares. En definitiva, los videojuegos con mitología cumplen una función educativa y cultural, transformando la percepción que tenemos de las historias antiguas. Al hacerlo, no solo entretienen, sino que también preservan y difunden el legado de civilizaciones pasadas, logrando que su influencia trascienda el simple entretenimiento y se convierta en un puente para el conocimiento y la apreciación cultural en nuestro tiempo. En los videojuegos, la mitología no solo se representa a través de personajes y historias, sino que también se expresa mediante una rica iconografía y símbolos que evocan antiguas culturas. Estos elementos visuales, como el tridente de Poseidón o el martillo de Thor, sirven como referencias inmediatas que conectan al jugador con el significado profundo de esas deidades y mitos. La utilización de estos símbolos en el arte del juego crea una capa adicional de significado, enriqueciendo la narrativa y permitiendo que la audiencia interprete las historias desde una perspectiva cultural y simbólica. La elección de iconos específicos ayuda a transmitir atributos de los personajes, como poder, sabiduría o caos, sin necesidad de palabras, haciendo que la experiencia visual
sea más impactante y memorable. Además, los videojuegos aprovechan la simbología mitológica para crear arte conceptual que refuerza la identidad de los personajes y mundos. Por ejemplo, un dios griego puede estar rodeado de símbolos como laureles, relámpagos o escudos, que no solo representan su poder, sino que también enriquecen la estética visual del juego. Estos símbolos actúan como un lenguaje visual que comunica atributos y roles sin necesidad de explicaciones, permitiendo que el jugador capte rápidamente la esencia de cada figura mitológica. La integración de iconografía en el arte visual también ayuda a mantener la coherencia temática, haciendo que el universo del juego sea más inmersivo y auténtico, y facilitando una conexión emocional con la historia y sus personajes. La narrativa visual en los videojuegos también se apoya en la utilización de símbolos universales, como la serpiente que representa la sabiduría o la dualidad, o el árbol de la vida que simboliza la conexión entre diferentes mundos. Estos iconos se integran en escenarios, armas o vestimentas, reforzando la historia y el carácter de los personajes. La forma en que estos símbolos se combinan en el arte visual no solo enriquece la estética, sino que también invita al jugador a interpretar y explorar el significado oculto detrás de cada elemento. Así, la mitología se vuelve una parte intrínseca del lenguaje visual del juego, creando una experiencia más profunda y significativa que trasciende lo meramente narrativo. La presencia de dioses y seres sobrenaturales en los videojuegos no solo añade un toque de misticismo, sino que también transforma la dinámica del juego. Cuando un dios interviene en la trama, su influencia puede alterar el curso de la historia, generando decisiones que afectan a todo el mundo virtual. Esto crea una sensación de poder absoluto y misterio, haciendo que el jugador se sienta parte de un universo donde lo divino tiene un papel activo y tangible. La interacción con estos seres puede ser tanto un desafío como una fuente de inspiración, dependiendo de cómo se integren en la narrativa. Además, los seres sobrenaturales en los videojuegos suelen representar fuerzas de la naturaleza o conceptos abstractos como la justicia, la destrucción o la sabiduría. Su aparición en momentos clave puede cambiar el rumbo de la historia, ya sea otorgando poderes, imponiendo pruebas o dictando el destino de los personajes. Esta interacción refuerza la idea de que el jugador no solo enfrenta enemigos humanos, sino también entidades que trascienden lo físico, elevando la experiencia a un nivel casi espiritual y filosófico. La influencia de estos seres también se refleja en las mecánicas del juego. Muchas veces, su presencia implica la existencia de rituales, ofrendas o pactos que el jugador debe realizar para avanzar. Esto no solo añade una capa de complejidad, sino que también invita a reflexionar sobre la relación entre lo humano y lo divino. La narrativa se enriquece, pues cada encuentro con un dios o ser sobrenatural puede ser un momento de revelación, desafío o transformación, afectando profundamente la percepción del jugador sobre el mundo y su papel en él. Las representaciones mitológicas en los videojuegos no están exentas de controversia. Muchas veces, los creadores enfrentan debates sobre si es ético o respetuoso adaptar mitos y dioses de diferentes culturas sin comprender completamente su significado profundo. Esto puede generar acusaciones de apropiación cultural o de trivialización de creencias sagradas, lo que provoca tensiones entre los desarrolladores y las comunidades originarias. La línea entre la inspiración y la falta de respeto puede ser difusa, y las decisiones que toman los diseñadores pueden tener repercusiones culturales importantes. Por otro lado, también existe un debate ético sobre cómo representar a los dioses y seres sobrenaturales. Algunos argumentan que la adaptación puede contribuir a un mayor conocimiento y apreciación de diferentes culturas, siempre que se haga con respeto y precisión. Sin embargo, otros consideran que simplificar o modificar estos mitos para ajustarlos a la narrativa del videojuego puede distorsionar su significado original y perpetuar estereotipos. La responsabilidad recae en los creadores para equilibrar la creatividad con la sensibilidad cultural,
evitando caer en apropiaciones o malentendidos que puedan ofender a las comunidades representadas. Además, las cuestiones éticas también surgen en torno a la representación visual y narrativa. ¿Deberían los videojuegos mostrar a los dioses y seres mitológicos en roles heroicos o respetar su carácter sagrado y misterioso? La elección puede influir en cómo los jugadores perciben esas culturas y sus creencias. La sensibilidad cultural y la ética en la narrativa se vuelven fundamentales para evitar la banalización o la tergiversación de mitos ancestrales, promoviendo un enfoque que valore la diversidad y el respeto mutuo en la industria del videojuego. El futuro de la mitología en los videojuegos apunta hacia una integración más profunda con tecnologías emergentes como la realidad virtual y la realidad aumentada. Imagina sumergirte en mundos mitológicos en 360 grados, donde puedas explorar templos antiguos o enfrentarte a criaturas legendarias en entornos hiperrealistas. Estas plataformas permiten una experiencia inmersiva que trasciende los límites tradicionales, haciendo que los mitos cobren vida de formas nunca antes vistas. La interacción directa con personajes y escenarios mitológicos en tiempo real será clave para crear narrativas más envolventes y personalizadas. Además, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático abrirán nuevas posibilidades para adaptar los mitos a las preferencias y conocimientos del jugador. Los videojuegos podrán generar historias personalizadas basadas en mitos específicos, ajustando la dificultad, los personajes y los escenarios según las decisiones del usuario. Esto permitirá una experiencia única en cada partida, fomentando un mayor interés y respeto por las culturas mitológicas, al tiempo que se preserva la autenticidad y se evita la superficialidad. La tecnología también facilitará la creación de universos híbridos, combinando diferentes mitologías en un solo juego para explorar conexiones y contrastes culturales. Por último, las plataformas de streaming y la realidad aumentada permitirán que los jugadores compartan y vivan experiencias mitológicas en espacios reales, como parques o ciudades. Imagina usar tu smartphone para ver dioses y criaturas legendarias en monumentos históricos o en parques urbanos, fusionando el mundo real con el mitológico. Esto no solo enriquece la narrativa, sino que también promueve un mayor interés por la cultura y la historia, haciendo que la mitología sea accesible y relevante en la vida cotidiana. Sin duda, el futuro de los videojuegos mitológicos será una mezcla de tecnología, creatividad y respeto cultural. Gracias por acompañarme en este recorrido por la mitología en los videojuegos. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. Deja tus pensamientos en los comentarios.